Capítulo 2. El último secretario. Cuando recobré el sentido, me encontré en un campo de juncos al atardecer. El final donde se cruzan las vías en ambos sentidos. Vi a un pequeño jefe de estación parado solo en la llanura que se extendía detrás de los semáforos de colores que habían resistido la prueba del tiempo. Está muerto. Ahora, en cierto modo, si es un cliché, es un cliché. Este es el inframundo. Caminé con naturalidad con la tristeza de no poder borrar el disco duro. Una estación rural que he visto antes en alguna parte. Era una estación impresionante con la madera roja que destilaba nostalgia y la pintura verde oscuro en el techo que había sido arrastrada por el tiempo. Sería más apropiado describirla como una estación estrecha y sencilla, similar a lo que se ve en las películas clásicas del bloque del este de los años 1980. Cuando llegué al final de las vías del tren, vi gente. Un abrigo de color oscuro y un sombrero de fieltro se denominan comúnmente retro. Algunos extranjeros mayores vestidos con ropa de invierno del siglo XX. Como todos los demás, tenía el ceño fruncido de aburrimiento, como cuando era estudiante y ni siquiera tenía un teléfono inteligente. Si alguien apareciera de repente, podría echarle un vistazo, pero no estaba interesado. Bueno, no hay adjetivos. Incluso la otra vida ha estado manchada por un duro individualismo. Debido a que la diferencia de elevación entre las vías del tren y la estación era baja, intenté subir desde las vías del tren hasta la estación de una sola vez poniendo los brazos en las manos. Ampliamente. En ese momento, alguien me agarró fuertemente de la muñeca y levantó mi brazo desde arriba. Gracias. No hay mucho que decir. Por cierto, ¿eres coreano? Sí. La persona que me habló en Rusia era un anciano muy grande y generoso con expresión facial de bulldog. Por cierto, de repente estás diciendo que eres coreano, ¿el AMPA tiene un sistema de cuotas para cada país? Te pregunté si eras coreano. En primer lugar, soy nativo de Corea. Es tan inesperado ver a los coreanos aquí. Entonces, ¿era usted un turista que visitaba Rusia? No, de todos modos, cuando recobré el sentido, me encontré aquí. Anciano, por si acaso, pregunto, ¿es esta la otra vida? Sacudí el polvo de mi cuerpo y respondí a las palabras del anciano frente a mí. He sido ateo toda mi vida y no tengo idea de esas cosas. Aún así, ¿no es correcto pensar lo que quieres creer? Aunque ahora no podía ocultar su sensación de incomodidad, el anciano rápidamente le dio la espalda y se sentó en un banco de madera cercano, apoyándose en su bastón. No lo encuentres difícil. Esto es solo una pequeña estación en medio de la vasta estepa, y tú eres un viajero, no un peregrino. Entonces, si no te importa, al menos habla con este anciano, pero las personas de allí son mayores que yo, así que no puedo comunicarme con ellos. Los demás no prestaron atención a la mano que señalaba el costado de la estación cubierta de ondas escarlatas. Pensé que mi esposa me estaba esperando, pero resulta que todavía me queda mucho karma. En cierto modo, soy más nuevo que tú. De todos modos, está todo bien. Parecía bueno para mi salud mental no importarme si esto era un sueño antes de morir, la otra vida o mi último descanso antes de ir al infierno. Me senté junto al anciano para matar el tiempo, pensando que yo también había participado en la versión religiosa de la carrera de adivinación del fuego del infierno. Ya era hora de que me preguntara si debería decir algo. ¿Te arrepientes de tu vida? Definitivamente mentiría si dijera que no me arrepiento. Por alguna razón, este anciano de repente me hizo una pregunta filosófica sobre la vida. ¿Arrepentirse? Los arrepentimientos ocurren tanto en la muerte como en la vida. Debería haber renunciado a la idea de ir a estudiar a Rusia. Estaba preparado para que la discriminación racial fuera una carga solitaria y onerosa. Es solo que el muro de la realidad era demasiado alto. ¿Por qué? Hay cosas que no pude lograr y morí porque viví como quería. También lo siento por mis padres. En cierto modo, el hecho de que me arrepintiera de mis decisiones pasadas fue más doloroso que esto. Si tuviera que profundizar un poco más, tendría que admitir que, contrariamente a mis valores, Rusia no logró avances en la Unión Soviética, que no tenía respuestas.
Aunque he vivido poco tiempo, tengo que negármelo por el resto de mi vida. Esfuerzo, experiencia, relaciones humanas, pasado. No, no es eso. Perfecto. El anciano levantó y dejó el bastón que sostenía con ambas manos. No así. Me refiero al arrepentimiento fundamental que has guardado como un rencor de toda la vida. Eso es ridículo. Descartó el hecho de que se arrepintiera de haber ido al ejército como una tontería, diciendo que habría estado mejor en un país con un sistema de servicio militar obligatorio. Si nos fijamos en la razón fundamental, Corea no habría desaparecido como país si no hubiera sido privada de su soberanía nacional. Y si no hubiera estado dividida, no habría sufrido una guerra civil. ¿Quién en el mundo no lo sabe? Simplemente estaba convencido de que me habían golpeado con una espina gigante ante la causa y el efecto de la historia. Me enojé por un momento. Esas fueron palabras realmente enojadas. En este caso conviene tener paciencia con las personas mayores, teniendo en cuenta su edad. ¿Qué dices que sabes? Ah, sí, señor, si su Rusia no se hubiera arruinado así, yo no habría vivido en tanta miseria. Es un hondo, ¿pero lo conoces? Si derrotamos a los oligarcas y nos hacemos amigos de los países vecinos, ¿se arruinará el país? ¿Quién diablos comenzaría un ataque sin siquiera intentar promover la buena voluntad diplomática? ¿Cómo pueden estos tipos que conducen yates salvar la economía cuando no tienen intención de resolver ni un poquito de corrupción? Naturalmente, busqué un paquete de cigarrillos en mi bolsillo interior, como era mi costumbre, pero no estaba allí. De todos modos, ¿tu país es tan genial? ¿Es tu país increíble? En cualquier caso, Rusia no tuvo respuesta. Incluso si se alzan las voces y los rusos están justo frente a ustedes, esto seguirá siendo una verdad inmutable. Si Rusia fuera un país realmente bueno, ¿no te arrepentirías? Al menos la dirección culpable será diferente. No, si esa es la razón fundamental por la que te gusta, hubiera sido mejor si la Unión Soviética no se hubiera derrumbado en semejante desastre desde el principio. ¿Unión Soviética? ¿Está usted diciendo que habría sido mejor para la Unión Soviética fracasar que sobrevivir? ¿Oh sí? Un país arruinado fracasará inevitablemente. Sin embargo, la soberanía, los derechos humanos y el territorio permanecen. Al menos si la Unión Soviética no se hubiera derrumbado en tal desastre, a Rusia le habría estado esperando un futuro mejor. Sorprendentemente, hoy en Rusia, 1 de cada 5 personas vive en un hogar sin siquiera agua ni alcantarillado. ¿Y si este fuera el futuro del pueblo? La Unión Soviética tuvo que sobrevivir hasta el final, incluso si eso significaba arrastrar ese montón de basura. Quizás, ¿y sí? Si realmente pudieras cambiar el pasado, ¿qué harías? ¿Sí? Ya sea Yeltsin, el mono calvo de azúcar o Naval, hará lo que sea necesario para arruinar el país. Sería mejor que este maldito país fracasara. Jaja. ¿Estás diciendo que lo estás arruinando? Esa es una idea realmente asombrosa. El anciano tenía un humor estricto, solemne y serio en el medio, pero cuando escuchó mi historia, comenzó a reírse con una expresión de asombro en su rostro. ¿Conoce la mitología eslava, joven? Ni siquiera conozco la Biblia. Nunca creí en Dios en toda mi vida. ¿Sí? Ah, sí. Pero al menos parece que el diablo existe. ¿Akuma? ¿Demonio? ¿El diablo que conozco? Entonces intenta cambiarlo. Duerme, solo un momento. ¿Qué diablos estás tratando de cambiar? Escuché algo que los coreanos modernos nunca deberían escuchar. Cuando el anciano se quitó el sombrero, su cabeza calva brillaba a la luz de fondo, revelando una gran mancha de la edad. Y detrás se ve un gran toro. Por favor, hazme un favor. Intenté abrir la boca, pero mi conciencia se estaba desvaneciendo poco a poco. Espera un minuto. ¿Qué pasa con esa cabeza calva? Como despertar de un sueño. Oye, oye. Esta perra. Poco a poco hacia el final. Parpadea, parpadea. Durante mucho tiempo, parpadeé ante la perspectiva de los lentes de las gafas y las luces deslumbrantes y brillantes.
¿Es esto un sueño? No es un sueño, Gorby. Abrí y cerré mis dedos arrugados. Por lo que sentí, era claramente mi mano. ¿Desde cuándo mis dedos se arrugaron tanto? Aplauso, 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 aplauso. Cuando volví en mí, vi un estruendoso aplauso dirigiéndose hacia mí. ¿Eras de un granjero caucásico? Es verdaderamente un modelo del pueblo soviético. Esta vez eres el secretario general más joven del Comité Central. Nadie se lo esperaba excepto yo. ¿Cómo puedes mentir cada vez que abres la boca? De todos modos, felicidades, Gorbachov. Oh, Gorbachov. Ya sea Wambin o Evin. Tiene el encanto de una novela web y los recuerdos en mi cabeza lo demuestran. Esto no es un sueño en absoluto, es obra del viejo que destruyó la Unión Soviética y la desintegró. Quedé poseído por el último secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. No, pero ¿no querías que esto salvara a la Unión Soviética? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que los delegados aplaudan sin cesar? Felicitaciones por convertirte en presidente del Soviet Supremo después de haber sido secretario general. Ahora, vayamos al podio. Doy un paso adelante siguiendo la guía de alguien. Este es el Palacio del Congreso, el pináculo del Kremlin. La vista de banderas rojas, más oscuras que la sangre, colgando en ángulo, con el rostro pálido de Lenin pegado en el centro, revelaba majestuosidad y majestad. Aunque la elección del secretario general del Comité Central del partido fue una mera formalidad, allí se reunieron cientos de figuras poderosas del Partido Comunista de la Unión Soviética. En ese momento, el corazón que latía en mi pecho en lugar de mi cabeza me lo decía todo. Después de todo, me convertí en Gorbachev y ahora ha terminado la votación para un nuevo secretario general. Si ese es el caso, se puede decir que esto es un sueño. La sensación de la alfombra roja en un lado del zapato no puede impedir que mis pies se muevan. Finalmente, mientras estaba frente al podio frente a los miembros del comité electoral, los aplausos cesaron y tomé el micrófono con su palma áspera. Cuando finalmente estoy aquí, puedo ver con claridad. Siento que pude vislumbrar el futuro sin ninguna vergüenza al ser llamado secretario del partido. Quería transmitiros esto durante mi vida. ¿Crees en el destino? Un ilustrador que puso al marxismo-leninista en la clandestinidad. Reaccionario, reaccionario, ese maldito revisionista está parado frente a ti. ¿Podemos descartar como destino el futuro en el que los funcionarios revolucionarios hace mucho tiempo transigieron entre ideales y realidad? No tengo ninguna intención de enviar cheques vacíos a un futuro no prometido. En medio de una crisis financiera masiva, una guerra y una recesión sin fin a la vista, ¿qué deberíamos creer si el oro negro en el que confiamos está a merced del capricho de alguien? Simplemente no lo creas. Incluso la persona frente a ti es una parca loca que destruirá el país. Lo que nos espera es la destrucción. Estamos arruinados. Solo existe un futuro inevitable en el que los hijos dudarán de sus padres, las familias traicionarán a sus vecinos y el pueblo dará la espalda a los soviéticos. Así que no hago ninguna promesa. Entonces declaro. Mientras tengamos el poder de cambiar el futuro, nunca renunciaré a este país. Hay que salvar a la Unión Soviética. Si ni siquiera esto funciona. Preferiría matar a la Unión Soviética con mis propias manos. Ya sea que la Unión Soviética caiga primero o yo muera, definitivamente tomaré una decisión de vida o muerte. Entonces, lo prometo. Aún así, si realmente hay algo al final de este final. Prosperidad y desarrollo, y... Así es. Esperanza. Debe ser esperanza.